Buenas tardes, licenciado. Este día le voy a hablar sobre el caso de Edgine desde un enfoque criminopsicológico. Vamos a centrarnos únicamente en los crímenes y quiero que entendamos qué factores psicológicos y sociales influyeron en su conducta. Tengo esta frase que tiene muchísima relación con el caso que le voy a mencionar, que dice que el crimen no nace de la nada, sino que muchas veces se construye en silencio. Y es porque muchas veces el crimen no aparece de repente, sino que es resultado de años de aislamiento, conflictos emocionales y en algunos casos enfermedades mentales no tratadas. Y tiene muchísima relación con el caso que le voy a mencionar, que se va a ir dando cuenta conforme vaya explicándole el caso. Ahora vamos a hablar de quién fue Edgane. Él nació en 1906 en Wisconsin, Estados Unidos, y vivió casi toda su vida en una granja aislada. Fue conocido como el carnicero de Plainfield y su caso salió a la luz en 1957 cuando desapareció una mujer llamada Bernice Ward, que la vamos a mencionar más adelante. Al investigar su casa, la policía encontró una escena extremadamente perturbadora. Restos humanos, objetos hechos con piel y partes de cadáveres provenientes tanto de homicidios como de exhumaciones en cementerios. O sea, una cosa impactante. Sin embargo, cuando fue evaluado psicológicamente, los especialistas determinaron que sufría un trastorno mental severo, específicamente esquizofrenia. Por eso fue declarado no culpable por demencias y pasó el resto de su vida en un hospital psiquiátrico y no en una prisión, y que fue en el hospital psiquiátrico donde murió a los 77 años de edad. Eh, Tuvo una infancia marcada por el fanatismo y el aislamiento, y esta es una parte muy fundamental y muy importante para comprender eh, su conducta, comprender el porqué, comprender su vida. Entonces vamos a hablar sobre su madre, Agustina Hein, que era una mujer extremadamente religiosa, rígida y bien dominante. Le inculcó ideas de pecado, culpa y una visión muy negativa sobre las mujeres, a quienes describía como instrumentos del mal. Siempre le decía de que las mujeres eran producto del diablo. Su padre, por otro lado, era alcohólico y poco presente, y el ambiente familiar estaba lleno de tensión. Además, la familia vivía en un entorno rural completamente aislado, donde solo vivían ellos cuatro y después pasaron a ser solo dos y después solo quedó él. Eh, no tenía contacto social, no desarrolló habilidades sociales normales ni relaciones afectivas sanas. Lo más importante es que desarrolló una dependencia emocional muy intensa hacia su madre. Ella era prácticamente su único vínculo significativo. Cuando su madre murió, él quedó completamente solo, no tenía herramientas emocionales para enfrentar el duelo, y es ahí donde comienza su mayor deterioro psicológico, que fue el punto de quiebre para cometer todo lo que cometió. Como antes mencionábamos, una mente fragmentada y obsesionada con la figura materna. Desde mi perspectiva, pues Endgame mostraba aislamiento extremo, una obsesión con la figura materna, una incapacidad para elaborar el duelo, distorsiones en su pensamiento, desconexión parcial con la realidad. O sea, no tenía los pies en la tierra. No parecía actuar desde una mente fría, calculadora, manipuladora, como ocurre en el perfil clásico del psicópata, sino más bien su comportamiento reflejaba una desorganización mental y una ruptura con la realidad. O sea, él no estaba en este mundo, él estaba en otro mundo, no era consciente de las cosas que hacía, estaba perdido, nada que ver con lo que conocemos como un criminal. Su obsesión por reconstruir simbólicamente a su madre demuestra un conflicto de identidad profundo. En algunos análisis sugieren que intentaba mantenerla viva a través de los restos humanos que recolectaba,
Esto habla más de un trastorno psicótico que de una personalidad puramente sádica, como antes mencionábamos. Acerca de sus crímenes, hubieron dos crímenes confirmados. El primero que fue de Mary Hogan, que incluso él admitió haberle disparado, una mujer de 51 años, dueña de una taberna, cuya cabeza fue encontrada en su casa y su piel fue usada como máscara, pero luego él negó recordar los detalles de su muerte. El segundo caso confirmado que antes mencionábamos, que fue por el cual él se dio a conocer, por lo que lo encontraron y lo buscaban y todo, que fue el caso de Bernice Gordon, que el cuerpo se encontró en la caja decapitado y había recibido un disparo y las mutilaciones se realizaron luego de su muerte. Además, él confesó haber realizado hasta 40 visitas nocturnas a cementerios entre 1947 y 1952 para exhumar cuerpos recién enterrados. Él mismo decía que en estos momentos se encontraba en una especie de estado de aturdimiento, como que si él no estuviera completamente consciente de sus actos. O sea, él estaba inconsciente de lo que él estaba haciendo. Y lo impactante es que su motivación no parecía estar relacionada con dinero, ni con poder o con placer sexual directo, sino que más bien sus actos estaban vinculados a su obsesión materna y su conflicto interno no resuelto. Como antes le mencionaba, incluso eh, en su caso se dieron cuenta de que él buscaba específicamente a mujeres que se parecieran a su madre. Al momento de buscar cadáveres, él buscaba a su madre, a mujeres que reflejaran a su madre. Entonces nos podemos dar cuenta de que su obsesión por su madre era algo que lo tenía en descontrol, que fue su, como antes mencionábamos, fue su punto de quiebre y fue lo que él lo llevó a cometer todo lo que cometió, por esa obsesión que él tenía y por ese conflicto que sin querer queriendo nos podemos dar cuenta que nunca lo resolvió, nunca tuvo un momento de reflexión y de decir que lo que estaba haciendo estaba mal, sino que siguió. Y como ahí dice, monstruo o caso clínico complejo, eh, o psicópata o paciente psiquiátrico. Y es importante que hagamos una diferencia. Quiero hacer una diferencia que es muy diferente a un psicópata clásico que suele tener rasgos como manipulación, encanto superficial, ausencia de culpa y una conducta planificada. En el caso de él, pues es todo lo contrario. Vemos más bien un deterioro mental, un pensamiento desorganizado y una fuerte ruptura con la realidad, como antes lo mencionábamos. Por eso muchos especialistas consideran que su caso es más un fenómeno clínico que un ejemplo de maldad pura. Claramente esto no significa que vamos a justificar sus crímenes y que no es un criminal, pero sí analizarlo de una perspectiva diferente, una perspectiva más psicológica, más profunda, porque siento que va más allá de un simple crimen, va más allá de un simple psicópata clásico. O sea, es algo muy, muy, muy distinto y siento que los policías o detectives en ese tiempo o sheriff en ese tiempo, siento que son personas muy, muy difíciles que lograran entender este tipo de enfermedad. Incluso la gente hoy día lo puede ver como un criminal y que dicen que es un criminal y un criminal, un criminal, pero era más bien una persona trastornada, una persona con un problema severo que era la esquizofrenia, que es un trastorno demasiado fuerte y que no es tan fácil de sobrellevar ni de trabajar. Entonces así también vemos que la intervención pudo cambiar su destino. La intervención de un psicólogo criminológico habría implicado una evolución forense integral para determinar su imputabilidad y su estado mental al momento del delito, además de un análisis de riesgo de reincidencia, recomendando internamiento psiquiátrico, tratamiento antipsicótico y supervisión permanente debido a la gravedad de su deterioro psicológico. O sea, nos podemos dar cuenta de que era muy grave su deterioro, que tenía que estar permanentemente
en supervisión. Por otro lado tenemos la prevención. Si analizamos el caso bien, desde la prevención podemos preguntarnos qué pudo haberse hecho diferente. Siento que una intervención temprana en su infancia, como pudo haber influido mucho en su caso, en su persona, nos podemos dar cuenta que la terapia familiar pudo haber ayudado, así como el apoyo psicológico y mayor supervisión social. Pudo haber reducido el riesgo. También después de la muerte de su madre pudo haber una evaluación psiquiátrica oportuna y un tratamiento adecuado. También pudieron haber evitado que su deterioro avanzara. Y la falta de atención a la salud mental y el aislamiento extremo fueron factores claves en la evolución de su conducta. Como antes mencionaba, eh, siento que pudo haber sido de gran ayuda una intervención desde su infancia, porque fue una persona corrompida desde el inicio, con tantos problemas familiares, con la obsesión con su madre, fue lo que a él lo fue deteriorando desde un inicio y sin una intervención desde, desde su infancia pudo haber cambiado su vida completamente. Y como reflexión final, siento yo que va más allá del crimen, que nos demuestra que detrás de una conducta criminal extrema puede existir una combinación de factores psicológicos, sociales y familiares. Y nos recuerda que la importancia de la salud mental, la detección de temprana de trastornos y la intervención profesional va más allá del impacto mediático o cinematográfico. Este caso nos invita a reflexionar sobre cómo el abandono emocional, el aislamiento y la enfermedad mental no tratada pueden transformarse en un riesgo real para la sociedad. Como antes mencionaba, eh, este caso va más allá de un crimen, va más allá de una persona criminal. Este caso nos refleja que la salud mental es muy importante desde una persona con un mini problema. Es importante una intervención, es importante cuidar la salud mental de las personas y este es un claro ejemplo de cómo la salud mental te puede llevar muchísimo más allá de, del día a día, que para nosotros lo vemos normal y lo vemos como, ay, me siento mal o ay, ya se le va a pasar. Pero en este caso podemos ver que la falta de intervención lo volvió y lo convirtió en una persona eh, trastornada y con problemas y lo llevó a cometer actos delictivos y ya, muchas gracias.